Buenas noches, queridos amigos. Esperemos que Instagram avise a nuestros seguidores antes de dar comienzo a las lecturas del día de hoy. Buenas noches, Beatriz Fernández, bienvenida. Verónica Fonseca, bienvenida. Medici, bienvenida. Disculpen si en algún momento no menciono a todos porque es que ya dije en estos días que soy miope. Buenos días, Estrella. Buenos días, hola, que buenos días, buenas noches, Lucía. Buenas noches, Jazz. Buenas noches. Bueno, para el día de hoy traigo son cuatro lecturas cortas de El futuro recordado de Irene Vallejo. A ver, que por aquí creo que alguien... No. Si en algún momento alguien quiere unirse a hacer el análisis conmigo, yo con todo gusto le doy paso para que compartamos la pantalla. Buenas noches, para quienes no me conocen, soy María Andrade Rodríguez, @MariaAndrade1, y hoy les traigo un en vivo para hablar sobre cuatro ensayos que he seleccionado de Irene Vallejo en su libro El futuro recordado. Les agradezco sus comentarios de tal manera que yo pueda darle respuesta. Obviamente si la tengo, porque no tengo la verdad, solo son opiniones las que yo pueda emitir con base en mi experiencia de mis estudios de filosofía y otras cositas más por allí. Gracias a todos los que se están uniendo al en vivo. El primer ensayo que he seleccionado se llama Aún aprendo. Buenas noches. Aún aprendo. Recuerden, del libro El futuro recordado de Irene Vallejo. Y dice así, déjenme quitarme los lentes para poder leer con mejor claridad. Somos seres hambrientos, hambrientos de justicia, de amor, de conocimiento. Ninguna de estas ansias tiene edad. Desde muy pequeños, los niños quieren averiguar las causas y los motivos de las cosas. Buenas noches. En cuanto superan la edad del llanto y los arrullos, aprenden a reclamar explicaciones. ¿Por qué? Y nos apabullan con ráfagas de preguntas. Nunca deberían perder esa avidez. Como exploradores perpetuos, necesitamos construir cartografías mentales del mundo. La educación nace de un anhelo más profundo que el mero entrenamiento para trabajar. Lo demuestran los alumnos entusiastas de la Universidad de la Experiencia. Personas ya en la madurez, casi todas jubiladas, que regresan a las aulas para nutrir su deseo de saber sin el aliciente de ascensos o recompensas laborales. Y allí descubren que aprender es un placer inagotable y un vivero de salud. El griego Solón, uno de los 7 sabios, fue tal vez el único poeta antiguo que se rebeló contra la erosión de los años. Poseía el don del asombro y la curiosidad. Escribió, envejezco aprendiendo. Siglos después, otro gran maestro lanzó el mismo mensaje. En uno de sus últimos dibujos, Goya retrató a un anciano encorvado en uno de sus, quizás él mismo, con barba blanca y 2 bastones. Sobre la imagen se lee, aún aprendo. Solón y Goya sabían que la búsqueda jamás termina, ni aunque seas un genio en el umbral de la muerte. Pues sí, Señor. El aprendizaje, para el que crea que lo sabe todo, es inagotable. Aprendemos.
Aprendemos de todas las experiencias vividas si es que queremos y deseamos aprender de ellas y que ellas no pasen desapercibidas por nuestra vida, sino que cada una de ellas tenga algo que dejarnos para no volver a repetir el error de otrora o para emular aquella experiencia que ha sido fructífera. Goya, ese gran pintor, gracias por los corazones, ese gran pintor español que escribió, como dice aquí, aún aprendo, en esa obra donde pareciera que se pintase a sí mismo. Es una máxima que todos nosotros deberíamos seguir. Porque si bien es cierto que en el oráculo de Delfos dice, conócete a ti mismo, hay dos elementos fundamentales que menciona Irene Vallejo en este ensayo de Aún Aprendo, que es el asombro y la curiosidad. Porque solo esas dos elementos, esas dos consignas, son las que nos pueden permitir a nosotros el preguntarnos, no por qué a mí, por qué vivo, no, sino para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? ¿Para qué, a pesar de los años, tengo la necesidad de seguir aprendiendo? ¿Para qué estoy aquí ahora hablando con ustedes, conversando con ustedes? De tal manera que en mi caso es porque siento en mi vida todavía la capacidad de poder entregar algo a los demás. Y no solo entregarlo, sino de aprender de otros. Porque para poder yo estar aquí, he tenido previamente que reflexionar sobre esto que Irene Vallejo no relata en su ensayo. Nosotros, ese conócete a ti mismo es parte de un constante aprendizaje. No lo dijo Sócrates, lo dice el oráculo de Delfos, a donde todos los griegos iban en búsqueda de respuestas sobre su destino. Y que en muchos casos, a pesar de que el oráculo les dijo, tengan cuidado con esto, hagan esto o no hagan esto, no pudieron escapar a su destino, porque a veces la codicia, la curiosidad, y no el buscar la respuesta que me hace, que me impulsa a mirarme cada día más y más hacia adentro, era el motivo de la búsqueda. Es como el que juega, va a buscar el azar y la suerte. Y porque va una vez al casino, cree que porque ganó esa noche muchísimo dinero, cada vez que vaya lo va a hacer. Y termina siendo una persona que pierde, que pierde, que pierde. Y hay quien pierde casa, fortuna, familia, por el vicio que lo corroe. Si debe haber algún vicio, debe ser el vicio del aprendizaje. De encontrar en cada acto de nuestro día algo sobre lo que poder reflexionar de tal manera que antes de acostarme digo, ¿qué es lo que he hecho hoy que vale la pena? ¿Cómo hoy he aprovechado el día? Ese carpe diem, también una máxima romana de aprovecha el día, aprovecha el momento. Tuve, ¿cuánta contribución di con eso? Con ese aprendizaje, ¿de qué me sirve para el mañana cuando me levante y en los próximos días y en los próximos años? De tal manera que esa curiosidad, que inclusive los niños la tienen, como dice Irene, cuando pierden el arrullo y comienzan, todos hemos pasado por eso, los que hemos sido padres, o los que han tenido sobrinos, o los que se relacionan con niños, maestros, se han dado cuenta de la avidez que tiene un niño de
conocer, para no quedarse en la ignorancia, aun cuando no es bueno considerarse sabio, porque si nos consideramos sabios, no vamos a buscar más preguntas, ni nos vamos a asombrar, ni vamos a tener el gusanillo de la curiosidad para nosotros poder decidir, hoy valió la pena, hoy aprendí algo de lo que no debía haber hecho y de lo que hice adecuadamente, de lo que escuché de otro y pude haber dado mi opinión y me quedé callada por miedo. En fin, inclusive de las discusiones que podamos tener con terceros, de todos los actos de nuestra vida, desde el levantarnos, cocinar, contactar al vecino, al transportista que nos lleva en un colectivo o en una micro, de todos, señores, podemos aprender. Por eso hay que estar alerta al aprendizaje perenne, porque si no, seremos como vasijas vacías. Y para los que creemos que somos vasijas, porque así Dios nos creó, pero una vasija que recibe aprendizaje, que recibe amor, que recibe gracias, pero y también desgracias de otros, pues, ¿qué hacemos con esas vasijas? Cuando damos amor, pues, el aprendizaje es darnos cuenta que podemos expandir parte de ese amor en muchos corazones. Cuando hacemos algo inadecuado, decir, Señor, hoy no ha sido mi mejor día, no ha sido, me han fallado mis instintos, mis emociones me han traicionado, mis sentimientos, de tal manera que aun cuando no vayamos a la universidad, aun cuando no seamos ancianos con avidez de dar, porque implica es un salario emocional, un salario intelectual y no la recompensa en dinero, que podamos decir que somos maestros, porque aprender significa que podemos ser maestros de nosotros mismos y maestros de otros en diversas facetas en las que nosotros nos desenvolvemos: vida laboral, vida de pareja, vida de padre, en las relaciones sociales, si hacemos política, en la política, en todos los aspectos, los ámbitos de la vida hay algo que aprender. Y la invitación es, señores, que se piensen, ¿qué aprendo hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Y cómo eso que aprendí me sirve para darme cuenta de lo que he hecho equivocadamente durante mucho tiempo? ¿O cómo lo voy a transformar? Eso que no debió haber sido lo adecuado en algo que sea adecuado, porque es parte de la reflexiva meditación sobre lo que significa aprender. Por eso a los niños démosle respuesta. No les abramos los ojos, porque nosotros en Maracaibo nos abrían los ojos como dicen: usted no hable, usted no pregunte, usted cállese. No, dejémosles ser, que se expresen, que sientan que hay esa intimidad entre el padre, la madre, el amigo, los amigos, los primos, los tíos, los hermanos, para que sean todos maestros de todos, porque la vida es un constante aprender. Así que, si hay algunas preguntas, por favor, les agradezco, me la digan. Yo con todo gusto les respondo. ¿Alguna pregunta? ¿Son tímidos o tímidas? ¿O qué? La siguiente lectura se titula, estoy leyendo de atrás para adelante. Así como se llamaba la anterior, Yo aprendo. Esta se llama Tener o no tener.
que no fue la pregunta que se hace Chester, ¿no? To be o no to be, ¿no? Ser o no ser, ¿no? Eso es metafísica. Entonces, es tener o no tener. Y dice así: el exceso puede convertirse en un defecto. Si tenemos o queremos demasiadas cosas, son ellas las que nos poseen, las que se adueñan de nosotros. Así pensaba el filósofo griego Diógenes. Para él, las propiedades esclavizan. Recuerden que Diógenes formó parte de la escuela de los cínicos. Y los cínicos decían que la mejor manera de vivir era de vivir como los perros. Buenas noches. Disculpen que no los salude por su nombre, pero no veo los nombres de la escuela de los cínicos. Muy desprestigiada, por cierto. Porque creían que Diógenes era un loco que andaba recogiendo todas las cosas, los desperdicios inclusive que la gente dejaba para comérselo. Él vivía en una vasija alrededor de varios perros. Por eso hay un libro que escribieron sobre Diógenes, Eduardo Infante, español, que escribió El cínico, la vida de los perros, la filosofía de los perros. ¿Por qué? Porque ellos comparaban que, que cada quien debía vivir conforme a la naturaleza, no distorsionando la naturaleza. Buenas noches a todos. Buenas noches. Entonces, Diógenes, el que vivía en la vasija rodeado de perros. Así pensaba el filósofo griego Diógenes. Para él las propiedades esclavizan. Sostenía que los seres humanos se privan de su propia libertad fabricándose. Eslabón por eslabón, una cadena incalculable de deseos y ambiciones. A su juicio, el éxito, que tanto nos impresiona en sus signos exteriores, es una cárcel, y el único indulto posible consiste en simplificar la vida al máximo. La solución propuesta por Diógenes era radical. Nos cuentan que afirmaba: no poseer nada es el principio de la felicidad. Y vivía en consonancia con su programa, pues dormía dentro de una gran vasija rodeado por una manada de perros vagabundos, y pedía limosna para poder comer y vestirse. Era un provocador, rebelde e insolente. Por cierto, enemigo acérrimo de Platón. Y le cuento por qué, antes de seguir leyendo. Porque Platón, que fue el fundador de la academia, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, él tenía una posición social encumbrada. Y entonces se burlaba de Diógenes. Y Diógenes, cada vez que Platón lo pretendía dejar mal en público, le tiraba una enseñanza que, como diríamos coloquialmente, toma tu tomate para que usted aprenda. Entonces decía: no poseer nada es el principio de la felicidad, y vivía en consonancia con su programa, pues dormía dentro de una gran vasija rodeado por una manada de perros. Era un provocador, rebelde e insolente. Platón lo llamaba Sócrates vuelto loco, imagínense, que era el Sócrates pero ya vuelto loco. Diógenes actuaba como un virtuoso del desprendimiento y la privación. Según una anécdota famosa, Alejandro Magno quiso conocerlo, presentándose a sí mismo como el gran rey, y haciendo alarde de poder, le prometió concederle lo que pidiera. Diógenes levantó la mugrienta maraña de sus cejas y se limitó a responder: pues apártate, que me estás tapando el sol. Eso significó una gran lección para
Alejandro sabe. Alejandro Magno, que era un admirador acérrimo de Aquiles. De hecho, él siempre llevaba a sus conquistas la Ilíada, porque él quería ser Aquiles. Cuando Alejandro muere, que no se sabe si fue que lo envenenaron sus propios generales, o fue que fue de muerte natural porque le dio una indigestión, pidió antes de morir que lo colocaran sobre su urna, que en aquel momento no se usaba esa expresión, con las dos manos fuera de ella, vacías, para que la gente se diera cuenta que así como venimos al mundo con las manos vacías, nos vamos con las manos vacías. Entonces, ¿cuál sería la moraleja? ¿Para qué atesorar tantas cosas materiales si ninguna de ellas no las vamos a llevar? Y si tenemos muchos herederos, va a ser ocasión de una tragedia familiar, porque cada quien va a defender lo que según cada uno le corresponde. Continuamos. Hoy su austera doctrina es tan incómoda que ha hecho falta falsificarla. Hemos llamado síndrome de Diógenes al afán compulsivo de acumular desperdicio y objetos sin ninguna utilidad. Y sin embargo, el adversario declarado del consumismo habría dicho que, en relación con la propiedad, no hay bienes que por mal no vengan. O sea que es preferible tenerlo aunque vengan los males. Yo no sé si podría vivir como Diógenes. Lo que sí es cierto es que cuando salimos al exilio, como es el caso nuestro, que salimos con una maleta y los zapatos que teníamos puestos y la ropa, solo con eso aprendemos a darnos cuenta, a vivir, que lo importante es vivir con lo esencial. Que vivir con lo esencial. Porque es comenzar de cero nuevamente. Diógenes no tuvo que irse al exilio, aunque terminaron sacándolo y murió en el exilio porque no lo toleraban, porque era un provocador. Pero sin embargo, yo les invito a que ustedes lean la filosofía de los cínicos, porque no es lo que la gente ha querido vender, que eran personas burlonas, que eran personas desconsideradas. No, eran personas que decidieron abandonar los bienes materiales para llevar una vida sencilla. De hecho, hay una anécdota que también se cuenta, que Diógenes salía de noche con una lámpara y le preguntaban: ¿y qué haces tú con esa lámpara? Y él decía: buscando un hombre justo. Nunca lo encontró. Nunca lo encontró. Si tienen preguntas, comentarios, por favor les agradezco, porque yo me siento aquí en un monólogo. Y yo he hecho monólogos, ¿saben? He actuado en monólogo, pero esto no es un monólogo. Yo quiero que esto sea un diálogo, una conversación entre todos nosotros. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, aún cuando hayan estado un segundo. Eso es lo importante. Buenas noches, Alejandro. Bueno, espero que de esta historia de Diógenes también haya quedado de tener o no tener, que no es ser o no ser, que no es el to be or not to be de Shakespeare. Vamos ahora
con otro. A las personas que están entrando, estoy leyendo El futuro recordado, 4 ensayos que hoy he seleccionado para leer. Gracias por esos corazones. Por aquel que dice aquí, entre tarde, doctora Marisol Batisca. Nunca es tarde. Voy a la tercera lectura. Cualquier persona que quiera compartir la pantalla para hacer un análisis, yo les agradezco. Me encantaría, de verdad. Cualquiera. No importa que Instagram daba la posibilidad de que hasta con 4 personas podamos dialogar. Porque de eso se trata. Bueno, el siguiente se llama... A ver si ustedes nos identifican, o mejor dicho, no identifican la vida de ustedes hoy con este ensayo de Irene Vallejo. Buenas noches, Isolina. Días volcánicos. Y dice así. Se ha desatado una nueva fiebre. El espectáculo de las malas noticias. Doctora Marisol dice, es una teoría que hay que llevarla con calma. El morir no nos llevamos nada, pero debemos tener un norte, una meta, un propósito, no para pasar, sino para nuestro crecimiento. Claro. Fíjense en el cuento de Navidad de Charles Dickens. Al final el señor que era avaro decidió ser compasivo y compartir su riqueza con los vecinos que a él lo tenían en mala fama porque era atesorar todo. ¿Okay? Y es cierto, ni tan calvo ni con 2 pelucas, es decir, ni tan codicioso ni tan avaro. Justo medio, como no me canso de decir, decía nuestro querido Aristóteles. Todo tiene una justa medida, nada en demasía. Entonces, días volcánicos. Se ha desatado una nueva fiebre, el espectáculo de las malas noticias. Tensos, impacientes y fascinados, nos conectamos minuto a minuto a la retransmisión desde el borde del precipicio. Cada vez es más difícil pensar, hablar, trabajar y dormir en calma. A través de los móviles y ordenadores obtenemos dosis instantáneas de catástrofe. Eso es verdad. Consumimos la actualidad como las temporadas veloces de una serie adictiva. Tras el hartazgo del posverdad, fervor y plazas alborotadas, no es extraño que suframos una sed atrasada de monotonía política. Fíjense bien. Tras el hartazgo de la posverdad, vivimos en el mundo de la posverdad ahorita. Y la posverdad, que es parte de la posmodernidad, dice que todo vale. Y en ese todo vale, la gente busca exhibirse, no importa cómo sea, con tal de ser noticia y de ser tomados en cuenta. Yo tenía disculpen que me distraiga, yo tenía un amigo, lo tengo todavía, está en Venezuela, tengo tiempo que no lo veo, que él decía, María, ¿por qué la gente verá tantas novelas? Y perdóneme si aquí hay algún actor de televisión. ¿Qué significa novelas? Separemos la palabra. No velas. No velas, no las veas, porque vas a sufrir. Y dígame si eran las novelas de Elia Fiallo, esas novelas que, Dios mío, no dejaban sino era sufrir y de intriga para darnos un minuto de gozo con el final de la novela donde los protagonistas siempre quedaban juntos. Novelas. Pero no, hay buenas novelas y buenos novelistas. Obviamente no, tampoco estoy yéndome en un extremo, pero cuidado con las palabras tienen poder.
Entonces, la democracia nació lejos de este frenesí vertiginoso y de la actual obsesión por las novedades. En la antigua Atenas, 6.000 ciudadanos eran convocados a la asamblea no menos de 40 veces al año para deliberar y votar. Se sentaban al aire libre en un duro graderío excavado en piedra caliza. A menudo, los asuntos debatidos no eran vibrantes. Alcantarillas, multas, impuestos sobre el ganado o el heno. La clave de aquel experimento político era la calidad de las conversaciones colectivas. Su ideal consistía en solucionar los problemas de forma apacible, diluyendo las emociones exaltadas en las aguas mansas del razonamiento. Qué frase tan hermosa. Las aguas mansas del razonamiento, que al final es las aguas mansas del diálogo más nada que eso. La audaz aportación ateniense fue un sistema que funciona mejor cuanto menos apasionante resulta. Aquellos griegos sabían apreciar los buenos tiempos de la democracia aburrida. La llama democracia aburrida porque hablaban eran asuntos rutinarios. Asuntos de los que hoy se ocupa una secretaría de una gobernación o de una municipalidad o un ministerio de un gobierno. Pues ellos convocaban a los ciudadanos atenienses para discutir esas cosas que aún pareciendo triviales, les conducían a escuchar, a dialogar y a aportar su opinión y a no a pasar como zombies a lo que sucede a nuestro alrededor. Y hoy que las malas noticias están en bogas, que a mucha gente dicen que no les gusta escucharla, porque si habla uno de que no hay cambio climático, si habla uno de que el invento de la Agenda 2030 es un parapeto que nos quieren imponer para que una élite que ha gobernado el mundo, 10 familias durante muchos años, sigan gobernándolo y nosotros seguiremos trabajando todo el tiempo, trabajando, nos compraremos casa, compraremos carro, que tendremos el mejor televisor en nuestra casa, pero y que seremos felices no teniendo nada, pero sí endeudados toda la vida. Y comiendo lo que nos impongan que comamos, porque nos seducen a través de la publicidad con información perversa para hacernos creer que lo que funciona en un lugar funciona en otra cultura. Y no, hasta el castellano no lo quieren cambiar. Y un idioma no se puede cambiar porque haya un grupo minoritario que quieran que lo cambien. Por ejemplo, ahora lo que sí es importante es ir a la asamblea del vecino, ir a la asamblea familiar, la democracia familiar, donde todos puedan opinar. Hacer un ejercicio de escucha activa, inclusive un ejercicio de escucha empática o de escucha compasiva, como la quieren llamar, porque me van a permitir, la empatía en griego no existía. Después fue que la sacaron, ahora en la modernidad. Era la compasión y la simpatía. Simpatía era sinónimo de compasión y empatía, según la etimología griega. Y recuerden, Roma se hizo imperio gracias a los griegos. Bueno, continuamos. Entonces, hoy no. ¿Qué es la democracia hoy? ¿Hay verdadera democracia o hay un populismo exacerbado? Si hace alguien lo que está haciendo Bukele, dicen que es un dictador, pero le está poniendo el punto sobre las IES a la delincuencia.
Si llega un Milei a Argentina, la gente quiere resultados cortoplacistas. En 90 días tienen que estar resueltas las cosas. Cuando pareciera que no hubieran escuchado el discurso de Milei, cuando dijo que sería a vuelta de 4 años, que la Argentina podía volverse a colocar en un sitial honroso. Pero parece que no escuchan. Si no escuchan el discurso de los 10 segundos. Y eso va igual con los itinerantes que pasan por los en vivos de Instagram. Ustedes ven que en los en vivos de Instagram comienza a entrar la gente, lo que comienza a escuchar a alguien, se va. Como digo yo, son rayos de media entrega. En cambio, deberían ser relámpagos del Catatumbo, que todo el año está relampagueando. Y por eso tiene el Guinness. El Guinness. Buenas noches, Nancy Castellano, bienvenida. Así que los días son volcánicos, y solo los días son volcánicos, porque cada día hay más populismo, porque cada día la democracia no es real, no es verdadera, sino es parte de promesas incumplidas, promesas y más promesas, y porque no hay un diálogo donde la gente participe. Y lamentablemente, los políticos de hoy han creado ese germen que se llama la polarización, donde o eres de aquí o eres de allá, pero no hay término medio. No hay términos medios. Así no se puede vivir en democracia. Así se vive en la indiferencia y en el que cuando vemos, Dios mío, pero si cada día la inflación es mayor, la electricidad, si es verano hay que se abarata, se hace económica, si es invierno se hace cara. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la inversión? Pero los hábiles políticos que piensan en que es el populismo lo que los va a llevar a mantenerse en el poder, a cómo se cargan a la gente a fuerza de subsidios. De subsidios. De subsidios. Y cuando llega alguien que dice, no señores, no pueden seguir habiendo más subsidios, sino vamos a poner a la gente a trabajar. Entonces, como hay que trabajar, eliminan de las carreras humanistas materias como la filosofía, la ética, por ejemplo. Porque lo que buscan son tecnócratas. El que vaya a la fábrica a trabajar, a la producción. Sí, vivimos en un nuevo proletariado. Somos los proletariados de la pantalla y de la desinformación. Y discúlpeme, es mi opinión. Cualquiera que no esté de acuerdo, le acepto que me lo diga y podemos dialogar al respecto, porque son mis opiniones, con base en lo que leo, con base en lo que escucho, con base en mi experiencia de tantos años como docente, como especialista en recursos humanos y inclusive haber sido protagonista en mi país a través de mi padre, activamente de la política. Buenas noches para todas las personas que se están conectando. Ya vamos a saludar por aquí. Muchas gracias. Bueno, la última lectura, bueno, la penúltima, porque les tengo una sorpresa por allí. Se llama Palabras que curan. Palabras que curan. Y dice así. Somos seres sedientos de las palabras que alivian, que extinguen el miedo, que calman. En todas las épocas hemos buscado en ellas la curación de nuestras turbulencias anímicas. Homero las llamaba aladas palabras.
captando el poder liberador de ese vuelo acústico de nuestros pensamientos. Hace 2500 años, el orador griego Antifonte tuvo una idea novedosa. En el ejercicio de su profesión, se había dado cuenta de que los discursos, si son efectivos, pueden actuar sobre los demás, conmoviendo, alegrando, apasionando, sosegando. Entonces inventó un método para evitar el dolor y la aflicción comparable a la terapia médica de los enfermos. Abrió un local en la ciudad de Corinto y colocó un rótulo anunciando que, entre comillas, podía consolar a los tristes con discursos adecuados. Cuando acudía algún cliente, lo escuchaba con profunda atención hasta comprender la desgracia que lo afligía. Luego se la borraba del espíritu con conferencias consoladoras. Usaba el fármaco de la palabra persuasiva para curar la angustia y llegó a hacerse famoso por sus razonamientos sedantes, nos dicen los autores antiguos. Después de él, otros filósofos afirmaron que su tarea consistía en expulsar, mediante el razonamiento, el rebelde pesar. Pero Antifonte fue el primero que tuvo la intuición de que sanar gracias a la palabra podía convertirse en un oficio. También comprendió que la terapia debía ser un diálogo exploratorio. La experiencia le enseñó que conviene hacer hablar al que sufre sobre los motivos de su pena, porque buscando las palabras a veces encuentra el remedio. Bueno, así que creo que Antifonte fue el que quiso entender la psiquis humana y fue el primer psicólogo, psiquiatra, terapeuta, lo que quieran, como quieran llamarlo, de la antigüedad. Antifontes. Hoy fui a buscar las medicinas que nos entregan mensualmente en el centro de salud. Y hay una parte allí donde tienen como una especie de biblioteca y las personas que van pueden revisar los libros y si les gusta alguno de los que revisan, se los trae a su casa y después cuando va a la siguiente consulta, lo devuelve. Yo me traje este libro. Se llama Buenos días, país. Este libro fue escrito por un periodista chileno y tiene varios artículos que él publicó en uno de los periódicos más importantes de Chile, que es La Tercera. De hecho, estuve leyendo varios, porque son también cortos, como los que Irene Vallejo relata en su libro El futuro recordado, y dije, voy a hacer un en vivo con varias cosas que están aquí. Porque este libro se escribió, señores, ya le digo, si no me equivoco, en 1976, por la Fundación Andrés Bello. ¿Ok? 1984 se imprimió la cuarta edición del libro. Y los 5 artículos que leí, señores, era como si estuviera leyendo hoy
lo que está pasando hoy. Como el mundo es hoy, aquí está relatado. En un libro escrito en 1985. Bueno, igual sucede con muchos libros que escribieron los filósofos, muchos filósofos que todavía son actuales y están más actuales todavía. Entonces, el oficio de escuchar en medio de tanta soledad que hay hoy en el mundo puede tener buen rédito, ¿sabes? Porque hay mucha gente anhelante de ser escuchado, anhelante de que se le mire como ser humano. Y el hecho de escuchar alivia, porque permite al otro expresarse. Por eso es que es importante cómo las palabras las usemos. Cómo las palabras las usemos. Porque podemos matar con palabras. En este libro hay un artículo que habla sobre la ética médica y comienza con una pregunta. ¿Debe un médico decirle a un paciente siempre la verdad cuando tiene una situación difícil por delante? ¿O debe ser profeta de la muerte? Cuenta el caso de una señora que tenía leucemia. Fue a aquel médico, la señora le entregaron los resultados, vio que los valores estaban totalmente por abajo, y el médico le dijo, vuelva en 2 semanas. No le dijo que el grado, que era grave su situación. Vuelva en 2 semanas. Y la mujer pensó que así era tan grave su situación que no tenía otra salida que suicidarse. Y se suicidó. Entonces, hay que decir la verdad. Y lo importante, ¿cómo decir la verdad? Para que esa verdad sea capaz de movilizar a la persona sus ganas interior de seguir viviendo. Y no que le digan, usted tiene 3 meses de vida, comience a resolver sus asuntos financieros porque se va a morir. Por ejemplo, ese es otro artículo que tengo separado para leerlo. Como tengo otro, el terrorismo intrauterino. Pero ya no les voy a decir de qué se trata porque no voy a hacer spoiler. Una nueva forma de terrorismo que se ha intensificado terriblemente en el mundo. Así, queridos amigos, yo espero que a los que se hayan quedado, que fueron un rayo de media entrega, le haya sido útil la lectura, como me fue útil a mí. Por eso las escogí, porque siento que me fueron útiles. Pero la sorpresa que le tengo es que yo también hago poesía. Me gusta escribir poesía. El exilio y el amor me llevó a escribir poesía. Y se lo agradezco a la vida. Siempre se lo voy a agradecer a la vida. Y quiero leerles ese poema que hoy escribí. Y dice así. Y lo escribí porque metí en Facebook y los recuerdos que me dio fue una foto que yo tomé en la estación ferroviaria Pablo Neruda de aquí, de Temuco. Y dice así.
En la vieja estación, la quietud avanza, un tren descansa en las vías vacías, testigo del tiempo que pasa, de conversaciones sin retorno. Estación de gente inmóvil, fantasmas errantes, perdidos en la bruma del tiempo. Y yo, presente, ausente a la vez, contemplo la escena muda de un pasado aún presente. Me gustó, me encantó. Se lo di a una amiga para que me lo revisara y me dijo, me encantó tu poema. Y se lo agradezco muchísimo. Así, queridos amigos, no los voy a molestar más. Gracias por los corazoncitos. Gracias a todos. Si pensé me pasó alguien a quien no saludé, me disculpan, porque la verdad es que no puedo, porque fíjense, tendría que pasar todo el en vivo así, mirando hacia la pantalla de esta manera. ¿Por qué? No puedo leer. Hermoso poema. Gracias, Luis Taber. Muy agradecida. Por cierto, hoy le dije a una poeta venezolana que vive en Argentina que colocó un poema hermosísimo, me cautivó en Instagram. He venido silenciosamente, tengo muchas amigas poetas y amigos, he venido silenciosamente haciéndole captura de pantallas a los poemas que publican, que me gustan, con los que me identifico, para hacer un en vivo solo de poesía, honrando a esos hombres y mujeres que hacen poesía y que alimentan el alma. Gracias, saludos, Monelí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Ah, Fanny, gracias por estar aquí, querida. Gracias, Julio César Guerrero, Arquitectura, Luis Manuel. Gracias a todos. El domingo tengo un en vivo con Elizabeth Chico y Silvia Azuaje sobre un diplomado que ellas van a iniciar, y yo les dije que quería ayudarlas a darlo a conocer porque creo que es bien interesante. Dice Monelli, muchas gracias por compartir y hacerme pasar un buen momento. Un abrazo fuerte. Bueno, menos mal, gracias a Dios que le hice pasar un buen momento. Me alegra eso. A ver si hay por aquí algún otro comentario. No. A ver. Gracias por los corazones. Bueno, ok. Bueno. Probablemente la semana que viene continuamos con Irene Vallejo. Me encanta Irene Vallejo, señores. Compren sus libros. Esto me lo regaló Juno y sus lunas, una gran poeta amiga. Me regaló y me regaló El infinito en un junco, una joya literaria. Con razón ha sido traducido a más de 47 idiomas. Ya está, inclusive salió la versión para niños. No lo dejen de comprar, porque de verdad que es una joya. Y esa prosa, esa narrativa de Irene Vallejo, que es nos da información, nos da cultura, pero a la vez es tan cercana, tan íntima, que no puede uno dejar de emocionarse leyéndola, reflexionándola, leyéndola. Así que compren a Irene Vallejo. Ojalá algún día yo pudiera entrevistar a Irene Vallejo, ¿saben? Ese es un sueño que yo tengo. Pero bueno. Bueno, queridos amigos, Dios les bendiga, tengan buenas noches y recuerden algo. Y se lo voy a decir porque el Facebook me lo dio de recuerdo hoy. Yo tenía antes una frase. Yo he escrito muchas crónicas. He escrito muchas cosas en mi vida. Y en una de esas siempre terminaba diciendo, recuerden, los dones recibidos son más grandes que las piedras del camino. Así que cuando haya un día donde haya muchas piedras, recuerden, en ustedes hay dones. Ojalá lo hayan descubierto todos
Y si no, que esa experiencia, de esa piedrita en el camino, le haga encontrar parte de esos dones tan maravillosos que todos nosotros como seres humanos traemos cuando nacemos. Feliz noche. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Ustedes en mí y yo en ustedes.